En Cuba hay estanflación. ¿Qué significa esto? Es diferente a la inflación que todos los cubanos están sufriendo. Acompáñame hasta el final de este video y te explico la diferencia. Recuerda darle like y compartir la transmisión para que otros puedan también disfrutar lo que hacemos. Las autoridades cubanas llevan varios años reconociendo que el aumento de la inflación interanual no se ha detenido en el país. De hecho, reconocieron una ligera desaceleración en el primer semestre de 2024, pero ellos mismos también dijeron que no es significativa. La inflación se produce en un país cuando los precios de bienes y servicios aumentan de manera constante. Esto significa que a medida que pasa el tiempo, los consumidores necesitan mucho más dinero para comprar los mismos productos. O sea, que si ayer pagabas una botella de aceite a 600 pesos, mañana pudieras tener que pagarla a 800. Eso provoca que los salarios mensuales se diluyan o equivalgan a un cartón de huevos o a 4 libras de carne de cerdo. Como ya dije, la inflación cubana ha sido reconocida hasta por las autoridades, que son reacias a reconocer sus fracasos y además reflejan la inflación oficialmente en el índice de precios al consumidor, que es la medida oficial a través de la cual se puede evaluar la inflación en Cuba. El índice de precios al consumidor en Cuba ha mostrado un crecimiento constante de aproximadamente un 30% interanual durante los últimos 3 años. En matemática de bodega, eso equivale a decir, utilizando números hipotéticos, que si en 2021 usted en Cuba pagaba por un jabón 200 pesos, en 2024 puede estar pagando 380 por el mismo jabón. Muchos economistas han aclarado que la principal causa de la inflación en Cuba la está poniendo el propio régimen cubano. La economía nacional, dominada por una empresa estatal improductiva y altamente subvencionada, no favorece que el Estado pueda recaudar los impuestos que necesita, sobre todo si parte de esos mismos impuestos los tiene que emplear para rescatar a las empresas improductivas y sostener los servicios públicos. Pero ante la imposibilidad de recaudar los impuestos que necesita para sostenerse de forma equilibrada, en lugar de reducir su tamaño o liquidar las empresas estatales con pérdidas constantes, lo que ha hecho el Estado cubano es aumentar sus gastos anuales y seguir subvencionando a actores económicos que han demostrado ser incapaces de generar riquezas. Analistas cubanos como el profesor Pedro Monreal aseguran que si bien la recuperación de impuestos ha aumentado con el aporte del sector privado, el continuo aumento de gastos presupuestados hace imposible cubrir la brecha entre ingresos y gastos que hoy mantiene el Estado controlado por el Partido Comunista. A esa brecha se le llama déficit fiscal y puedes verlo explicado en este video, cuyo link te dejo en el primer comentario. El déficit fiscal es un concepto directamente relacionado con la inflación porque el Estado cubano lo cubre con emisión monetaria. Al imprimir dinero sin que haya más bienes o servicios que adquirir, se genera inflación. Y se genera inflación por una antiquísima lógica del mercado. La puesta en circulación de más circulante equivale a un aumento de la oferta de pesos en la economía. Y ante el aumento de la oferta de cualquier bien en el mercado, su valor tiende a disminuir. Por eso es que se dice que el aumento de la inflación es inversamente proporcional al valor de la moneda local. A medida que aumente la inflación, el peso cubano valdrá cada vez menos. ¿Puede hablarse en Cuba de hiperinflación? Bueno, eso dependerá de quién lo evalúe y qué datos utilice. Si lo hacen los especialistas, probablemente dirán que en Cuba no hemos llegado a una hiperinflación todavía. Teóricos como el economista Philip Kagan, en uno de los trabajos líderes sobre el tema The Monetary Dynamic of Hyperinflation, define la hiperinflación como un fenómeno inflacionario que comienza cuando el nivel general de precios sube un 50% mensual o más durante un año. Kagan habla de aumentos inflacionarios mensuales para determinar la hiperinflación, pero otros especialistas como Carmen Reinhardt y Kenneth Rogoff utilizan las tasas de inflación interanual y no mensuales para definir el fenómeno. Ambos economistas consideran que hay hiperinflación cuando el nivel general de precios se incrementa al menos un 500% en un año. En el caso cubano, es una inflación que no llega a ser hiperinflación, pero le podemos llamar un adjetivo bastante preciso, inflación galopante. Es una inflación que está fuera de control, no obedece a un fenómeno coyuntural, ¿no? La coyuntura, de tanto se habló.
En el caso cubano, ni es una inflación moderada como la internacional. Básicamente son desequilibrios. Uno es el déficit fiscal. Déficit fiscal es que el gobierno tiene en su presupuesto más gastos que ingresos. Y ese es el principal desequilibrio que explica las tasas de inflación de Cuba, que son tasas de 3 dígitos, ¿no? Estamos hablando de unas tasas de inflación en Cuba que hoy estarían alrededor de un poco más del 200%. Y yo decía que el resultado de la evaluación de si en Cuba hay o no hiperinflación dependerá de quién lo haga, porque si bien algunos especialistas pudieran decir que todavía no existe ese fenómeno, la gente de a pie siente otra cosa y no deja de expresarlo. Si nos guiamos por las cifras de inflación de 3 dígitos que calculan los economistas cubanos que dicen que todavía no llegamos a la hiperinflación, es perfectamente posible entender el por qué los cubanos hiperbolizan su situación sin reparar en tecnicismos. Cuando los cubanos de a pie dicen que sienten hiperinflación es porque literalmente están ahogados. Una inflación de 3 cifras, además indefinida, no pone a Cuba muy lejos de los estándares establecidos por Reinhart y Rogoff, que hablan de hiperinflación cuando se ha alcanzado el 500% de inflación interanual. Además, más allá de los valores cuantitativos que puedan emplearse para definir si hay o no hiperinflación en Cuba, existen en la realidad de los cubanos de hoy situaciones que pudieran justificar sus percepciones y el uso de un término como hiperinflación para llamar la atención sobre sus carencias y señalar a quien entienden como máximo responsable, el régimen cubano. En ese sentido, es ilustrativo lo que expresan las normas internacionales de información financiera, que son reglas diseñadas para homogeneizar la forma en la que se redactan los estados financieros de las empresas. Las normas de información financiera consideran que se puede hablar de hiperinflación más allá de los porcentajes de inflación mensual o interanual cuando la población prefiere conservar su riqueza en forma de activos no monetarios o en una moneda extranjera relativamente estable. O sea que las normas dicen que cuando la gente decide no ahorrar en moneda local, en este caso en pesos cubanos, y prefiere comprar propiedades, joyas o simplemente divisas, ahí también se puede hablar de hiperinflación. Pero también las normas de información financiera reconocen que puede hablarse de hiperinflación cuando los precios se definen a partir de una moneda extranjera, pero se expresan en moneda local. Y ambas cosas están pasando hoy en Cuba, en castellano básico y utilizando nuevamente valores hipotéticos. Un mipimero sabe que poner una botella de aceite en su establecimiento le cuesta $1. Y si a eso le suma el margen comercial, terminará definiendo que el precio de ese producto pudiese ser de $1.30. Pero como ese mismo mipimero no puede comercializar directamente en divisa, el precio final de su botella de aceite dependerá del valor que tenga el dólar en ese momento en el mercado informal. Por eso, la devaluación del peso cubano en el mercado informal produce aumentos en los precios de la misma botella de aceite, sin importar si sus costos en dólares han variado o no. Y eso, de acuerdo con las normas de información financiera, pudiese ser un elemento a considerar cuando se hable de un ambiente hiperinflacionario. Entonces, la percepción de la gente no está tan torcida. Si bien puede decirse que todavía no hay hiperinflación en Cuba, también puede decirse que la ciudadanía sí lo percibe como tal y que además existen todas las condiciones para que el país alcance los niveles de inflación que los académicos han determinado para conceptualizar el fenómeno hiperinflacionario. Las cifras actuales de inflación en Cuba son las más altas de las que se tenga registro. Hoy los investigadores independientes cubanos están hablando de un 200% o más de inflación interanual, un número más alto que el récord anterior de 183% registrado en 1993. Pero lo peor más allá de los números es que ahora mismo en Cuba las autoridades continúan emitiendo moneda para paliar el déficit fiscal. Para que se tenga una idea de lo que estamos diciendo, el efectivo en circulación que hay hoy, como decimos, el peso que está en la calle circulando en estos momentos, es de 400.000 millones de pesos. Es una información pública que está en la UNED. Y pudiera superar a fin de año, si nosotros no tomamos alguna medida, los 600.000 millones de pesos en la calle. Y nosotros seguimos imprimiendo billetes y para la calle, imprimiendo billetes para la calle, y ellos no ayudan en nada.
Si la emisión excesiva de moneda se combina con la falta de confianza en la moneda local y con la contracción que hoy vive la economía cubana, no puede esperarse otra cosa que no sea un escenario propicio para una posible hiperinflación. Precisamente la contracción de la economía que pudiera favorecer la hiperinflación es un elemento a tener en cuenta para analizar otro concepto con el que esta vez sí los especialistas se están refiriendo a la realidad económica cubana: la estanflación. La estanflación combina dos conceptos: estancamiento e inflación, lo que significa que cuando hay estanflación es porque los precios siguen subiendo a la par que la actividad económica disminuye. Aunque sabemos que los datos oficiales cubanos no son fiables, también sabemos que cuando el régimen publica cifras negativas es porque el fenómeno es tan real y evidente que no pueden ocultarlo, aun cuando intenten disminuir su gravedad. Para 2023, el aparato estatal previó un crecimiento del 3% del PIB. Sin embargo, la cifra oficial, que puede y debe ser peor en la realidad, lo que dice es que en lugar de crecer, la economía cubana decreció en un 1.9%. Para 2024, el régimen planificó crecer un 2%, pero las cifras ofrecidas a mitad de año parecen indicar que eso será también una quimera y pudiese esperarse una nueva contracción económica. Quizás uno de los argumentos fundamentales para sostener ese vaticinio es el aumento del déficit fiscal en lo que va de año, cerca de un 2%. La misma cifra que el régimen planifica que la economía debe crecer a finales de diciembre de 2024. En 2023, y de acuerdo con cifras oficiales, Cuba cerró el año con un déficit presupuestario de un 13,3% del PIB. Y adivinen qué porcentaje de empresas estatales cerraron con pérdidas en el mismo periodo. Pues un 13,4%. Esa coincidencia casi precisa puede ser vista como la demostración del origen y la causa principal del déficit presupuestario cubano: la ineficiencia del modelo de desarrollo socialista que apuesta contra viento y marea por la empresa estatal como principal actor de la economía cubana. Por eso tenemos que fortalecer la empresa estatal socialista. La Constitución lo dice. El actor principal de la economía cubana es la empresa estatal socialista. Y las demás formas de gestión son un complemento de ello. Y ha habido distorsiones donde en algunos casos ha sido al revés. Entonces, de eso se trata. Nosotros no estamos aquí para cerrar, lo que queremos es conducir, lo que queremos es pedir a todas las personas que abren un negocio, que por favor contribuya a la sociedad, que es parte de este pueblo, que veamos la situación que está enfrentando el pueblo, que de una manera justa se presten esos servicios, pero a unos precios que no sean abusivos, que se integren a nuestras empresas estatales para de conjunto producir, reactivar todas las industrias, reactivar todo el sistema económico del país. Tenemos voluntad, está aprobado en la política, pero no puede ser que yo piense nada más en mí, en mis ingresos. De acuerdo también con el profesor Pedro Monreal, la situación es tan grave que el déficit presupuestario que tiene Cuba hoy puede ser catalogado como el mayor del mundo. Por tanto, ante el aumento de la inflación, el decrecimiento de la economía y las escasas perspectivas de su evolución, no puede negarse que Cuba vive hoy un ambiente estanflacionario con perspectivas claras de devenir en una hiperinflación. Si te gustó el video, compártelo, dale like y déjanos tus comentarios. Y si quieres y puedes, déjanos también tu apoyo en forma de estrellas monetizadas de Facebook o un super chat o un gracias de YouTube. Nos vemos en la próxima entrega.